¿cierto? Aquí al medio quedamos, y después comenzaba esta segunda unidad que es derecho orgánico, ¿ya? Es derecho procesal orgánico, ojo con eso, porque ahí le falta la palabra, una palabra clave, ya que es derecho procesal, ya que el apunte comienza a explicar lo que son las bases del derecho procesal y en términos jurídicos se le denomina derecho adjetivo, ¿ya? Ya que este es el derecho que pone en movimiento el derecho sustantivo, que es el derecho que está en las normas de fondo, como el derecho civil y otras ramas, ¿cierto? En donde se establecen el deber ser, digamos. Pero, ¿cómo se hace para establecer lo que la norma dice en caso de que alguien no la respete? Y para eso están las normas o reglas del juego. Y estas son las normas del derecho procesal orgánico. Las normas de cómo funcionan los tribunales de justicia. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer al tiro una aclaración acá, porque vamos a invertir un contenido para que estén atentos. De ahí les voy a decir en qué momento, ¿ya? Cosa que después ustedes lean la materia y ustedes hagan la inversión, ¿ya? Porque el apunte acá tiene un pequeño error, a mi parecer, dado que siempre se habla, por facilitar la comprensión, de lo que es competencia y jurisdicción en el orden inverso. Es decir, siempre se habla de jurisdicción y después de competencia, ¿ya? Porque una es género y la otra es especie, de cierta manera, y por eso de ahí vamos a hacer el énfasis para que nos saltemos de página. Entonces se trate la materia en ese orden que les voy a señalar para que así sea mucho más fácil entender. Bueno, entonces comenzamos con los tribunales de justicia. Ya son los órganos jurisdiccionales. Esto quiere decir que son órganos que tienen jurisdicción porque aplican la jurisdicción. La jurisdicción la vamos a ver después como definición más específica, pero igual es importante entender de que la jurisdicción es la materialización de cómo opera uno de los poderes del Estado, que es el poder judicial. ¿Ya? Acuérdense que tenemos en el Estado, los estados modernos, todos tienen división de poderes. Entonces está el poder ejecutivo, que todos sabemos el presidente, el poder legislativo que está en la, en el Parlamento, Cámara Alta, Cámara Baja, y tenemos los tribunales de justicia o poder judicial. La idea es que ninguno de estos se inmiscuya en el otro, porque de esa manera una república va a ser democrática, ¿ya? Y no va a estar viciada, que es lo que ocurría antes cuando existían tiranías o existían monarquías, ¿ya? Eh, que la tiranía es como una degeneración de la monarquía, ¿cierto? Pero en cualquiera de los sistemas que se habían probado antes de gobierno, lo que sucedía era que estos poderes se mezclaban y entonces se terminaba generando un abuso de poder porque lo que había ahí era una influencia de uno sobre el otro. Por ejemplo, en los reinos antiguos, por ejemplo, esa leyenda clásica del rey Salomón, ¿cierto? Haciendo justicia, por ejemplo. Cuando esta típica historia de Salomón proponiendo dividir al bebé en dos mitades, ¿cierto? Cuando se pelean las madres por quién es la madre de la criatura. Y eso era súper normal antes, en donde el monarca era el juez, cuando el monarca no tenía por qué, actualmente eso es mal visto, estar metiéndose en asuntos de tipo judicial, ya es como si el presidente Gabriel Boric fuera a
decidir un asunto sobre la justicia, conocer una causa civil o penal, no le corresponde, ¿cierto? Actualmente eso es Yo lo antinatural. que entiendo, profesor, antiguamente teníamos un sistema más en donde todas las facultades se concentraban en el juez, de juzgar, investigar, y no me acuerdo si el nombre exacto que era más, ay, no me acuerdo el nombre, pero antes me acuerdo que las facultades se centraban en ese sistema antes de aparecer el sistema penal chileno, por ejemplo, Claro, claro, de distribuirse las facultades. claro, Sistema inquisitivo, ahí es. usted se está refiriendo al sistema inquisitivo, pero solamente en el ámbito penal. Y está muy bien lo que dice, porque esa fue ya una sublimpieza que se hizo posteriormente para el ámbito penal, en donde también el juez lo que tenía ahí también tenía esa especie de suciedad en las funciones, porque, como usted señalaba, el juez investigaba y también juzgaba, entonces era juez y parte. Entonces no había una Claro, higiene, no había una higiene objetivo, ¿cierto? De mirar las cosas de lejos, porque ya en el momento que está investigando puede tener una opinión preconcebida, además que el sistema antiguo, todos sabemos que habían estas irregularidades, además de la falta de sistema eh, informático en sí mismo, la modernización que hace que las cosas sean transparentes y objetivas. Antes todo funcionaba en papel y ahí había mucha corrupción, ¿cierto? Había gente que incluso se les pagaba para que hicieran desaparecer papeles y todo ese sistema era bien arcaico, claro. ¿cierto? Todos sabemos que eran puras cuestiones que se terminaron con la reforma procesal penal, ¿ya? Pero esto que hablamos ahora tiene que ver a un nivel mucho más global, ya a nivel estatal, en donde ni siquiera nos estamos metiendo en un área del derecho específica como el derecho penal, nos estamos metiendo simplemente en la esfera de la justicia, ¿ya? La esfera de estos tres poderes y nosotros estamos sacando de esos tres poderes del Estado, de cualquier Estado moderno, de cualquier lugar del mundo prácticamente, en donde el poder judicial es uno de ellos, pero el poder judicial es un poder abstracto, ¿ya? Es abstracto porque solamente dice eh, cuál va a ser, digamos, la forma, digamos, que va a tener el Estado, ¿ya? Eso está en la Constitución, ¿cierto? Acá en el apunte no aparece citado en términos constitucionales, pero ahí es donde se señala eh, esta responsabilidad, digamos, que se le da al Poder Judicial de hacerse cargo de lo que serían las causas civiles y criminales, ¿cierto? En el artículo 76 de la Constitución. Ya, pero acá, entonces, lo que les quería decir es que existe una bajada, ¿ya? Y la bajada simplemente consiste en que tenemos un poder del Estado que es abstracto porque un poder en sí no quiere decir nada en la medida que yo no lo pueda percibir. Y entonces de ahí que pasa a lo que es la jurisdicción de cómo opera este poder del Estado en la vida social, en la vida en comunidad, que sería a través de los órganos del Estado que están para estos fines. Entonces los órganos del Estado que están para estos fines, haciendo esta bajada del poder absoluto del Estado, el ámbito sería el poder judicial. Y entonces la jurisdicción sería el modo en que opera este poder del Estado mediante los tribunales de justicia, ¿ya? Estos son órganos públicos cuya función es resolver conflictos de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada y con la posibilidad de hacer ejecutar lo juzgado. Después, cuando veamos la jurisdicción, vamos a ver esos momentos procesales que son, ¿ya? Entonces acá aparece una clasificación de estos tribunales, ya que sabemos que son estos órganos públicos desde donde se ejerce la jurisdicción y ya sabemos que la jurisdicción es esta bajada o materialización del poder judicial, ¿cierto?
que es uno de los poderes del Estado. Entonces, por eso yo les hago toda esta columna para que se entienda la jerarquía, así como cuando veíamos también la jerarquía normativa la semana pasada. Entonces, tenemos una clasificación desde el punto de vista de las materias. Ya recién acabamos de mencionar que estaba el ámbito penal y eso correspondería a lo que serían los tribunales especiales, porque son materias específicas, muy específicas. ¿Ya? Acá la división que hace es de tribunales ordinarios, que conocen la generalidad de las materias. Está la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, ya, presidentes, ministros de Corte, juzgados de letras, juzgados de garantía y tribunales orales en lo penal. ¿Ya? Acá entonces los pone como tribunales ordinarios, a pesar de que yo pondría los juzgados de garantía y los orales en los especiales, porque están tratando temas específicos, ¿cierto? Pero bueno, así aparecen en la punta. Los Sería tribunales un buen especiales, ejemplo, ujú, sí, profesor, digan, disculpa, sería un buen ejemplo en tribunal especial, por ejemplo, los de, bueno, aquí lo dice, tribunal aduanero, quizás de la exacto, Fuerza Armada, ya, perfecto. claro, porque son tribunales, de hecho aquí aparece el tribunal laboral, ¿cierto? Los juzgados de trabajo, los juzgados de familia, ¿ya? Porque tengamos en cuenta de que incluso, eh, bueno, la materia de familia, la materia laboral, antes eran materias civiles, por eso están en el Código Civil, porque no existían subdivisiones tan específicas como ahora. Entonces ahora se les llama tribunales especiales y por eso se crearon estos tribunales para tratar esas materias. Es muy probable que es porque se hayan comenzado a acumular las causas y los problemas. Entonces dijeron, no, ¿saben qué? Hay que hacer un tribunal de familia porque estas cosas no se pueden resolver. Cosas urgentes como por ejemplo una pensión de alimentos no puede demorarse 2 años, no puede demorarse 3 años en arreglarse algo así que es lo que dura un juicio civil. Entonces de ahí que empezaron a darse estas especializaciones eh, y en general como ramas del derecho también se fueron saliendo del Código Civil, porque por ejemplo también lo que era el derecho comercial o derecho mercantil también en algún momento fue materia civil. Entonces también eran materias de tipo común. Las materias de familia también están en el Código Civil, pero también eran asuntos de tipo común donde no habían tribunales especiales para estos ámbitos. Y los tribunales laborales también, en algún momento, antes del Código del Trabajo, en los inicios, ya digamos, también fueron asuntos civiles, casi comerciales, si lo pudiéramos decir así, porque lo que había era un intercambio comercial, en donde un trabajador lo que ofrece es su mano de obra y existe un empleador que lo que hace es pagar por esa mano de obra y por ese tiempo de trabajo. Entonces se tomaba como un intercambio. Jurídicamente, en un principio, esto era un intercambio de bienes y servicios. Entonces, todo se tomaba desde esta perspectiva común, ¿ya? Y no había una especialización. Y después se dieron cuenta que era necesario ver ciertos criterios. Por ejemplo, el Tribunal de Familia se dio cuenta que había que tener peritos, psicólogos, terapeutas y un montón de profesionales específicos para que un juez tuviera un conocimiento acabado para poder fallar con justicia respecto de una causa en donde hay seres humanos de por medio, ¿no? Entonces no se puede tratar las cosas por una persona que no conoce de la materia y no está bien informada, entonces eso ya requiere una especialización. Y en el caso del trabajo también después comenzaron a ver que en el trabajo esto no era un simple intercambio en donde yo trabajo por dinero y el otro me paga por mi tiempo y mi mano de obra y por llegar a la hora, etcétera. No, lo que sucedía es que ahí existía una relación que es muy vertical y en cierta forma muy eh,
¿cómo se dice? Inequitativa. Subordinado. Claro, claro, exactamente. Tiene que ver con la palabra que usted acaba de decir, ¿cierto? Que esta, eh, esta posición, ¿cierto?, que tiene el trabajador, en donde no puede actuar igual que el empleador, porque está en una posición más débil. Y entonces los tribunales del trabajo en ese aspecto lo que hicieron fue darle esa equiparación para que en el caso de que hubiese un conflicto entre ellos, no existiese el abuso que antes existía, dado que el trabajador siempre tenía las de perder, ¿cierto? Por estar en esa situación natural, ya que se da, por ejemplo, es como David contra Goliat, ¿cierto? Un trabajador frente a una empresa como Coca-Cola Company, no sé, imagínense algo así, ¿no? No, no puede uno entender eh, que si no hubiera tribunales del trabajo podría ganar el trabajador, ¿cierto? Ya, y después aparecen acá otros órganos más chiquititos, ya que no forman parte del Poder Judicial, por ejemplo, los juzgados de policía local. Los juzgados de policía local son de ámbito municipal. Estos ven sobre las faltas, ya, y no ven sobre los delitos. Están básicamente para sancionar, ya, sancionar faltas. Ya, pero acá dice que sin embargo igual están sujetos por la superintendencia correccional y económica de la Corte Suprema, ya, porque estas son facultades conservativas que tienen los tribunales, ya, que probablemente después aparezcan. Estos son otras facultades que no son la jurisdicción, ya no son lo que tiene que ver con conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados, sino que tienen que ver con otros ámbitos que de todas maneras generan un orden, ya un orden conservativo en donde los tribunales están siendo observados respecto de su eficiencia. Después vienen entonces los tribunales arbitrales, ya, y los tribunales arbitrales son aquellos jueces nombrados por las Cortes. Y esto es cuando existen materias que por ley tienen que ser arbitradas, ¿ya? Porque la misma ley que hace es delegar esas materias para que no estén atochando el tribunal, digamos, convencional. Por ejemplo, lo que sucede con los juicios de partición. Un juicio de partición, por ejemplo, de lo que sucede en las comunidades, los inmuebles, ya cuando los comuneros no están de acuerdo, eso es una materia específica de lo que sería un arbitraje obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque el tribunal civil no va a estar tratando esos asuntos. Porque la ley dice que cuando haya que hacer una partición de bienes, tiene que ir a un tribunal arbitral. Y por otro lado están acá está, ven, liquidación de la comunidad, ya que es la partición de bienes. Para singularizar en partes la comunidad y que quede en cada uno de los comuneros una parte individualizada, que sería un rol propio, ¿cierto? En el caso de los inmuebles. Pero también existen los árbitros que son nombrados por las partes para que resuelvan un determinado conflicto que podría estar en un contrato. En un contrato se puede poner que cuando surja algún desacuerdo, se le puede dar una competencia de forma previa a una persona incluso, que tiene que ser árbitro, dependiendo del tipo de árbitro que se requiera, ¿ya? Porque existen árbitros de derecho, existen otros árbitros arbitradores, ¿ya? Y unos incluso no requieren ser abogados, ¿ya? Entonces solamente se les pide un criterio de justicia que puede ser eh, una, una igualdad natural, ¿cierto? Y entonces no necesitan fundamentar normativamente un fallo, ¿ya? Y este fallo, de todas maneras, pasa por
por una validez judicial y entonces resuelve el asunto. Pero ahí se dan cuenta que estos tribunales arbitrales son bien especiales porque en algunos casos son obligatorios resolver ciertos casos y en otros simplemente las partes son las que lo deciden. ¿Ya? Es como recurrir al sabio de la comunidad. Dice, no, cuando tenga un problema vamos donde el sabio y él nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Y esas son distintas formas, que es el compromiso, ¿cierto? La cláusula compromisoria son cosas que tienen que ver con los contratos en donde se dice que, que se va a hacer justicia, se va a resolver algún problema que se suscite en el futuro mediante alguien que se nombra, o bien puede ser alguien que se comprometa en las partes del contrato también a nombrar en el momento en que surja el problema. Puede ser de las dos maneras. En el futuro también podrían nombrarla sin dejarlo escrito en el contrato, ¿ya? Pero eso no está acá. Así que, pero más o menos para que entiendan lo que son los tribunales arbitrales. Ya, la otra clasificación es según el número de jueces. ¿Ya? Los unipersonales, como dice la palabra, conoce un solo juez, como el juez de garantía o el juez de letra. Los tribunales colegiados, cuando conocen varios jueces, como la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones. Acá en los tribunales colegiados es bien importante señalar que siempre son números impares, ¿ya? Porque la idea es que haya siempre una mayoría en caso de discordancia en la opinión de los jueces. Entonces, de esa manera siempre va a ganar una de las opciones. No podrían haber cuatro o seis jueces porque si votan tres y tres no se llega a ninguna parte, ¿cierto? Y los tribunales mixtos eh, se refiere a la cantidad de salas, ya que haya hartos jueces, pero en general funcionan de a uno. ¿Ya? Su funcionamiento en sí son de a uno. No se podría decir que son parecidos a los unipersonales. Pero en su orgánica tienen varios jueces. ¿Ya? Acá está lo que les decía respecto de los árbitros. Miren, hay tribunales de derecho que fallan conforme a derecho, porque cuando se dicta una sentencia, para terminar un caso, se tiene que fundamentar en base a la ley. Entonces, los jueces ahí dicen, se decide esto porque se aplica tal artículo para el caso específico y de esa manera se fundamenta. Y también existen tribunales de equidad. Y estos tribunales no tienen esa necesidad de fundamentar legalmente su fallo, como les decía. ¿Ven? Y acá justo aparece como ejemplo los árbitros arbitradores que les mencioné hace un minuto atrás. ¿Ven? Porque fallan conforme a los principios generales del derecho y la equidad natural. Es casi una justicia más natural. Ya no tiene que estar fundamentando el artículo tanto, ya. Y esto, acuérdense que sucede cuando las mismas partes son las que se someten a ese fallo, a esa justicia, ya por voluntad propia. Es distinto en el caso de la liquidación de la comunidad por los árbitros, porque igual ahí hay ciertos criterios de objetividad, por ejemplo, para hacer un avalúo en el término de una comunidad. Por ejemplo, si vamos a terminar una comunidad, vamos a llamar a un tasador, un geomensor y vamos a ver cuánto miden los metros cuadrados, dependiendo de la plusvalía y todo eso, y ahí ya, digamos que no se aplicaría una equidad natural, porque de cierta forma igual hay algunos criterios y cánones, digamos, como las mediciones que se tienen que respetar por sentido común, ¿cierto? Por estandarización. Otra clasificación es la jerarquía. Acá están los tribunales superiores, ¿ya? Que son órganos jurisdiccionales que están en la cúspide de la organización piramidal. Se dan cuenta que se parece a la otra pirámide del ordenamiento jurídico, pero acá es una pirámide que es de la jurisdicción, que es cuando se materializa
el Poder Judicial a través de estos órganos. Entonces estos serían los tribunales superiores que están en la cúspide. ¿Ya? Y acá está la Corte Suprema, las Cortes de Apelaciones, y aquí pone la Corte Naval y la Corte Marcial. ¿Ya? Aquí yo la verdad es que entiendo las dos primeras porque este derecho es súper especial, ¿ya? Porque esto se le aplica solamente a los uniformados y yo no tengo mucha familiaridad con eso, pero más o menos se entiende la idea, ¿cierto? Los tribunales Sí, inferiores, profe. ¿cierto? Son los órganos jurisdiccionales, ¿ya? Que por mandato legal detentan un superior jerárquico. ¿Qué significa esto? Que responden a un superior jerárquico, porque están debajo de un superior jerárquico que son los superiores jerárquicos que acabamos de describir recién. Entonces esto se podría decir que están al alero de estos tribunales superiores, y acá están los juzgados de garantía y los jueces de letra, que generalmente están bajo el alero de una corte de apelaciones, ¿cierto? Porque las cortes de apelaciones son las que tienen esta división territorial. Y en el caso de la Corte Suprema, sabemos que Corte Suprema hay una, ¿no? Entonces, eso sería, digamos, una cúspide. En cambio, las demás tienen esa distribución territorial y desde ahí estarían los jueces de letras que responderían a donde, digamos, dependiendo de dónde tiene su asiento de tribunal, ¿cierto? Y ahí estarían divididas territorialmente esta jurisdicción a través de estos tribunales inferiores. Entonces esa sería la bajada de la pirámide. Y después estarían los tribunales arbitrales que siempre acá en la punta los pone, ¿ya? Y estos son servidos por jueces árbitros. Se llaman árbitros los jueces nombrados por las partes. Se dan cuenta que no es un juez que está establecido como los demás, sino que las partes lo nombran. Y en el caso de los arbitrajes obligatorios, también puede ser una autoridad judicial por un asunto litigioso, ¿no? Ahí se dan cuenta que hay, hay dos tipos de árbitros, como habíamos señalado. Y aquí entonces viene la parte en donde necesitamos invertir esto, porque primero vamos a ver lo que es la jurisdicción, y para eso vamos a invertir el apunte, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo les voy a pedir? Que desde aquí, ahí están poniéndose en la lista en el chat, lo que encuentro súper bueno porque ya todos saben cómo opera, ¿cierto? Así que lo encuentro genial. Entonces de aquí nos vamos a saltar para poder hacer la bajada de una manera un poquito más ordenada. Vamos a ir al final de la página 26. Les pido por favor, si están con el apunte, que vayan al punto número 3 porque de ahí viene el punto número 2 que dice la competencia. Entonces les pido que bajen un poquito a donde dice número 3 la jurisdicción. ¿Ya? Entonces ahora hacemos la bajada de forma más jerárquica. La jurisdicción no la podemos definir por una lógica, digamos, de comprensión, ¿cierto? Y de jerarquía, después de la competencia, ya que esto está primero, ¿ya? Entonces, por eso yo les voy a hacer esta inversión del contenido, ¿ya? Y después subimos a ver lo que era el número 2, ¿ya? Entonces, la definición sería de que la jurisdicción es el poder deber del Estado que, ejercido con sujeción a las formas del debido proceso, corresponde a los tribunales establecidos por la ley, que tiene por objeto conocer los conflictos de relevancia jurídica, resolverlos y hacer ejecutar los juzgados.
ten en cuenta que aquí hay una definición de lo que sería la actividad del Poder Judicial de una manera más general. Y este mandato viene del artículo 76, como les mencioné antes, de la Constitución Política de la República, y ahí es donde se señala que la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Y esto también se condice con el artículo primero del Código Orgánico de Tribunales. Entonces, todo está en armonía. Se dan cuenta que está el Estado de Chile, el Poder Judicial y la Constitución Política de la República del Estado de Chile señalan en el artículo 76 lo que mencionamos recién, y ya a nivel más específico, en el artículo primero del Código Orgánico de Tribunales, también coincide lo que señala a continuación. La facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y de hacer ejecutar lo juzgado pertenece exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley. Se dan cuenta que es una reiteración que va haciendo la bajada que les decía en esta pirámide normativa que conocimos la semana pasada. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hay que poner el acento acá? Es que siempre se refiere a tres momentos. Fíjense, en la definición dice, conocer, aquí tengo la flechita del cursor, ¿ven? Conocer, resolver y hacer ejecutar los juzgados. Después, en el artículo de la Constitución, dice conocer, después dice resolverlas y después dice hacer ejecutar los juzgados. ¿Se dan cuenta que se repite eso? Y esos son los momentos de la jurisdicción. El primer momento es conocer, ahora vamos en el primero del Código Orgánico de Tribunales, conocer, después viene juzgar y después hacer ejecutar los juzgados. Esas tres cosas se repiten. Y esas tres cosas son importantes porque son los momentos de la jurisdicción. Son momentos porque es como una especie de sucesión de tiempo, ¿ya? Entonces, primero sucede lo primero, después lo segundo y después lo tercero, en ese orden. ¿Ya? Las características de la jurisdicción. Es un poder deber del Estado. ¿Se acuerdan cuando les decía la división de poderes? Acá está como característica. Lo ostenta el Poder Judicial en virtud de la separación de poderes. Ya que todos estos eh, filósofos, cientistas políticos de mucho tiempo atrás eh, fueron los que se les ocurrió, digamos, esta forma de organizar el Estado para poder salir, digamos, de lo que eran en ese tiempo las monarquías, ya la monarquía absoluta y todos esos sistemas de gobierno que ya habían demostrado deficiencia. ¿Ya? Entonces dice que el poder es Aunque uno solo. actualmente, ¿Mm? aunque actualmente igual seguimos teniendo monarquía, o sea, no acá en este país, pero existe también en Inglaterra, en España, por ejemplo. Claro, no, tiene toda la razón. Claro que en algunos países igual hay unas monarquías que son más tradicionales o simbólicas, ya, pero de todas maneras en el caso de la separación de poderes igual se da, ya, sobre todo más Claro, en España. Ojo, en España es un poquito más parecido acá, porque el derecho continental es un poquito más parecido al derecho nuestro, el derecho francés, el derecho español. Ya, por eso se le llama continental, porque está en el continente, europeo en este caso, está en el continente. En cambio, se le llama el derecho anglosajón, el derecho de los ingleses que están en una isla, ¿cierto? Porque están al otro lado del Canal de la Mancha. Entonces, por eso los anglosajones siempre han tenido esa diferencia también en el sistema para todo en general. Para todo tienen, por ejemplo, no sé, usan yardas, no usan metros y centímetros, usan yardas, pies, siempre usan unidades de medida y un estilo bien particular que heredaron los estadounidenses.
Ustedes han visto los juicios estadounidenses que tienen jurado, por ejemplo. Tienen jurado en donde existe gente de buen prestigio de la población o la comunidad que también tiene un peso en las decisiones, eh, Sí, ¿cierto? Y eso acá no ocupa, a nosotros no tenemos jurado, pero allá pero se nosotros usa el seguimos jurado. la suerte del common law, para entenderlo, si es que, o me fui para otro lado. Nosotros seguimos el sistema persecutorio, Ah, pero usted sí, sí, persecutor. o el civil law. Sí, claro, usted está refiriéndose al sistema más específico, ¿no? Pero tiene razón, hay cosas que igual se comparten. Ya, por ejemplo, el tema de la jurisprudencia también es súper importante, pero allá se usa de una manera mucho más referencial también. Por ejemplo, Claro, lo que es el último fallo, o podríamos decirle, eh, el último fallo de moda que se puso, ya, es para resolver sobre tal asunto, ese fallo es el que vale, y muchas veces la forma de resolver los conflictos es a través de ese referente que se instala mediante la jurisprudencia. En cambio acá las soluciones pueden ser más diversas y no necesariamente tienen que ser como lo dicta el último fallo que está de moda. Entonces, claro, acá también se se... ayuda para los alegatos, quizás. Sí, sí, de hecho se utiliza para citárselo, como refrescarle al juez la memoria, decirle, Claro, oiga, señor juez, acuérdese que hace poquito en la causa tanto se resolvió de tal manera y esto está fresquito del año pasado nomás, de diciembre. ¿Me entiende? Entonces, claro, persuasión. claro, en un alegato, pero eso también tiene que ver con que es una de tantas opciones de resolver, porque puede haber otro abogado que es más legalista y se va a pegar a un conjunto de normas que en una bomba jurídica y se la lanzan, ¿no? Así, ¡pum! Y no Es le va a quedar estrategia de quizá cada quien en realidad, claro. al otro, claro, al otro, al juez no le va a quedar otra que hacerle caso porque es contundente el argumento también. Entonces, bueno, en el sistema anglosajón es un poquito más preponderante ese rol de la jurisprudencia, ¿ya? Entonces, volviendo a lo nuestro. Ahí está entonces la separación de poderes, ¿cierto? Que decíamos, y nosotros tenemos este sistema continental. ¿Ya? Y ojo con esto, ya porque eh, la jurisdicción tiene esta doble cara, ya que es un poder que uno puede decir, ah, el poder me permite hacer lo que quiera, pero también tiene un deber. Y esto es lo contrario que sería una obligación. Entonces yo tengo un poder, pero así como tengo un poder de ese poder deber, ¿ya? Que así hacía una amiga que era el poder deber. Y no era de ver con los ojos, era un poder de ver de algo que es una obligación. Ya, entonces, el poder de ver también tiene esta obligatoriedad de que no se puede ser el leso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de aquí nace este principio que señala acá en el punto aparte de que existe un principio de inexcusabilidad de los jueces. Es decir, que algo que se somete a su conocimiento tiene que seguir todo el proceso de los tres momentos de la jurisdicción sin que ellos puedan eh, excusarse, ¿cierto? Lavarse las manos y decir, ah, no, de esto yo no me encargo, ¿ya? Y que más o menos pasa lo mismo al momento de que una causa se radica en un tribunal y entonces lo que sucede ahí es que radica una causa le quita también eh, la competencia a las demás y también se genera no, la inexcusabilidad de los jueces. Ahí no podría operar diciendo, no, es que hay otro tribunal que podría encargarse de esto también, ¿me entiende? Entonces, de ahí que hace este principio de que una vez que se somete o se hace la petición de que se conozca la causa judicialmente, los tribunales no pueden hacerse los lesos. No pueden excusarse de conocerlo, tienen que cumplir con su deber. Por eso es un poder y es un deber. ¿Ya? Esto es más o menos lógico, ¿cierto? Una potestad por necesidades públicas, ¿cierto? Que es para corregir lo que es la vida en comunidad. Es preferente,
pero no excluyente. Acá dice que la Constitución, el Código Orgánico de Tribunales dicen que es exclusiva, pero dice acá también que no excluye a otros órganos, que también otros ejercen jurisdicción, como la Contraloría, que no es un tribunal propiamente tal en este sistema jerárquico de los tribunales naturales o tribunales comunes, ¿cierto? Sino que la Contraloría es un órgano autónomo del Estado, ¿cierto? Que tiene otras funciones, pero a pesar de todo también tiene un ámbito jurisdiccional. Eso es lo que está señalando acá, por eso no es exclusivo, porque esta Contraloría igual juzga y Tomo de y razón. hace, y claro, esa es una de las funciones, pero también hace las veces de hacer ejecutar los juzgados. Si no, pregúntenle a la Tesorería de la República, porque la Contraloría manda la orden y la Tesorería usted lo persigue por todas partes para cobrarle esa plata. Así funciona. Y la orden la Claro. mandó la Contraloría. ¿Ya? La Contraloría ejecuta. O sea, la Tesorería ejecuta, pero la Contraloría fue la que mandó a cobrar. Y es como si fuera un tribunal. ¿Ya? Se ejerce de forma imparcial, y aquí está lo que hablamos de antes, lo que decía Cristina, ¿cierto? Respecto del sistema inquisitivo, acá señala esta frasecita que está al medio, no se puede ser juez y parte. Eso era el problema que tenía ese sistema de antes, donde el juez podía incidir mucho en los resultados porque investigaba y en base a los antecedentes juzgaba. Entonces, él mismo administraba los fundamentos en cierta manera para decir si hay o no antecedentes suficientes. En cambio, ahora ese rol lo tiene la fiscalía, en el caso del ámbito penal, en el ámbito investigativo y también acusatorio. ¿Ya? Y ante la falta de imparcialidad, también existe la posibilidad de promover implicancias y recusaciones. Esto es lo que hace es inhabilitar, ¿cierto? En caso de que no se respete la imparcialidad de la aplicación de la jurisdicción, porque la persona del juez sabemos que tiene cierta influencia, cierto lazo de parentesco o de afinidad, amistad, lo que sea, con alguna de las partes, entonces eso también se puede corregir para que no exista tendencia alguna. Ya, bueno, resuelve conflictos de relevancia jurídica, eso ya se dijo, y acá están las reglas del derecho procesal, ya porque dice que su actuación es de forma reglada y debe ceñirse a los procedimientos establecidos por la ley. ¿Ya? Por eso existe un procedimiento para cada una de las materias, existen formas para problemas penales, para problemas civiles, problemas de familia, etcétera, etcétera. Y cuando un juez no las respeta, también se puede alegar con el recurso respectivo porque estaría incurriéndose en una ilegalidad, ya que la forma arreglada está en la ley. Entonces ahí es donde estaría la ilegalidad, porque no se respeta la ley. Es pasiva el impulso procesal, lo tienen las partes. ¿A qué se refiere esto? A que es pasiva porque son eh, dispositivos para que las partes los hagan operar, los activen. La jurisdicción y los mecanismos que ésta tiene no van a actuar de oficio, dice acá, sino que a petición de parte. Entonces, si usted tiene un tribunal, usted tiene que solicitar que el tribunal actúe. A eso se refiere con que los mecanismos están, pero hay que activarlos a petición de parte. El tribunal no va a actuar por sí mismo, a no ser en casos excepcionales en donde actúa de oficio. ¿Ya? Y eso se llama principio dispositivo. Y su correlato sería este, este pasividad, ¿ya? Pasividad, porque el impulso procesal, todas las partes. Si no, una causa no se mueve, no avanza. La jurisdicción es irrenunciable. Acá está la parte de que
como poder también es un deber y es irrenunciable. Es una potestad y debe ejercerse. O sea, así como es un poder, también está la obligación de ejercer. Acuérdense que una vez sometido un asunto a su conocimiento, tiene que eh, terminar, digamos, el proceso. El 8 dice que el ejercicio de los poderes está dentro del territorio nacional. Ya se refiere que la jurisdicción está dentro del territorio. La territorialidad de la ley procesal, ya que más o menos se condice con lo que son los poderes del Estado, ¿cierto? Bueno, es difícil ejercerlo fuera de los límites de la República. Es improrrogable, la jurisdicción es única y es la misma. No puede transferirse a otro juez, ni mucho menos a otro que no tenga jurisdicción. ¿No? Que existe solamente la excepción de lo que son los exhortos. Ustedes saben lo que son los exhortos, que son órdenes de un tribunal a otro para que el otro tribunal haga lo que a uno le tocó. Entonces ahí es cuando lo que hace es sale jurisdicción mediante un mecanismo de exhorto que sería darle jurisdicción, pero ya mediante la delegación de competencia, que es lo que vamos a ver después. ¿Ya? Es indelegable, ¿ya? Porque es el poder del Estado que se ejerce mediante la jurisdicción. Este es el tercer momento, que es cuando dice eh, juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Produce efecto de cosa juzgada. A lo que se refiere esto es que el asunto se resuelve de forma definitiva. Entonces esto no debería volver a discutirse y no se va a permitir tampoco, ¿ya? Teniendo cosa juzgada. Y la cosa juzgada tiene algo que es lo que la define, es una triple identidad, ya que es la identidad de las personas, la identidad de la cosa o del asunto del litigio y la causa de pedir. Entonces eso no puede estar de nuevo sometiéndose a conocimiento, porque si no los tribunales estarían eternamente juzgando cosas de nuevo porque una de las partes quedó disconforme. ¿Ya? Entonces el efecto de cosa juzgada tiene esa definición de triple identidad, como les digo, para poder zanjar el asunto, existiendo esos tres elementos, la cosa ya se da por juzgada y no se podrían volver a repetir, al menos teniendo estas tres cosas. No, no pueden darse de nuevo por las mismas cosas, ¿ya? Y las mismas personas ni por la misma cosa. Es parecido me acordé con la cosa juzgada. No vis in idem, no sé, algo así creo que se llama en penal, no volver a acusar por la misma causa, no vis in idem parece. Sí, claro, no, no dos veces por lo mismo. Sí, No dos tiene veces lo razón. mismo. Sí, se relaciona mucho con ese principio del derecho penal. Muy bien, porque Es que me gusta derecho eh, penal, pero sí, sí me acordé. tiene que ver para que a una persona no, no le vuelvan a imputar, digamos, los mismos delitos en otro tribunal. Pues, o sea, que es lo que podría pasar de que lo juzgan y todo, y después lo juzgan de nuevo y tiene que pagar de nuevo por lo mismo que hizo, y el hecho es uno solo. A eso se refiere, ¿cierto? No dos veces por lo mismo. O sea, paga lo que debe, pero lo paga una vez. Ya, si Claro. no, estaría para el show. Ya, no, pero yo me refería a la analogía que se da esto de la cosa juzgada, de que igual hay unos personajes aquí como pelando un poquito. eh, Profe, pero la cosa juzgada acá y lo que yo entiendo es que no se pueden presentar recursos o esa o no sí, sí, necesariamente sí, sí, apelar, sí, a eso me refiero. sí, tiene razón. No, está bien la pregunta. Respecto a lo que son los momentos procesales, cosa juzgada es cuando ya terminó todo, todo, todo. Y esto es cuando Ok. una sentencia ya está firme y ejecutoria, que se le denomina Esa es, así, firme.
Sí, porque ahí ya se dio lugar a los recursos, estos fueron tramitados, o bien no se ejercieron los recursos, ya, o bien lo que podría suceder también es que, bueno, estos terminaron y dando lugar, digamos, a lo que sería una sentencia ya firme y ejecutoriada porque se respetaron todos los plazos legales. ¿Ya? Entonces, por eso la diferencia es muy tenue, es cierto que sería una sentencia firme y ejecutoriada con la cosa juzgada. Pero se refiere a lo mismo, es cuando ya el asunto se terminó y todos los plazos para reclamar, patalear o lo que sea se terminaron. Entonces, de ahí en adelante esto ya no se vuelve a discutir más. Yo me refería al tema de la cosa juzgada cuando los estudiantes dan las pruebas y después dicen, chuta, di la prueba apurado y ahora saqué un 4 y quieren darla de nuevo. Entonces, no aceptan la cosa juzgada, por si se sacó la nota que se sacó por el mérito que tuvo, pero quieren otro juicio de nuevo. En mi caso Entonces, es cosa juzgada, profe, no. Quiero recuperativa, por favor. claro, en mi casa lo que yo digo es la cosa juzgada. Claro. Yo mando. Bueno, lo de la prueba está diciendo, no se preocupe, tiene que hablarlo con Caterín y ahí vamos a ver el mecanismo, ¿ya? Sí, muchas Ya, gracias. pero qué bueno que apareció, sí. E igual esto es normal, pero de todas maneras lo importante es dejar esto zanjado antes de las vacaciones que vienen ahora. Porque ahora tenemos las vacaciones de fin de año, que va a haber una suspensión de clases que ustedes ya están notificados que es del día 9, creo que hasta el día 3 o 5, no me acuerdo bien. No, del 20, profe, hasta el Sí, 3 de enero y el comienzan el 3. 6 de enero. Ah, de veras, lunes 6, tiene razón. Claro, porque no se cuenta el fin de semana, sí, pero también se incluye. Sí, entonces ese plazo, la idea es que no dejemos después, porque ahí ya vamos a estar absolutamente fuera de Exacto. órbita. Claro, imagínense estar dando la primera prueba en enero, ya uno está prácticamente con la, con las chalas puestas. Ya entonces vamos a estar en otra materia y en otro ámbito que sería solamente perjudicar el hecho de devolverse. Ya entonces Profe, hay con el que examen del coordinar. fin de semana de del jueves va, ¿no? Porque todavía no estamos de vacaciones, que es el de la Sí, ¿Cuándo materia son de las hoy. recuperativas? sí, lo que sucede es que tenemos una disyuntiva porque la clase se suspende el viernes y generalmente nosotros hemos dado pruebas de jueves a viernes, entonces tendríamos que dejar eh, la prueba con un tiempo más corto para poder zanjarla, ¿cierto? Esta semana es viernes, si no, o es 20, ¿no? Claro, claro, es Esta este semana viernes. entonces deberíamos ya terminar la Exacto. recuperativa. La semana pasada nosotros tuvimos la prueba 2 días, ¿cierto? Que yo les di lo máximo posible, entonces dejamos el 19 y el 20. Pero en este caso, si suspende la clase el 20, habría en cierta forma una ilegalidad de utilizar el Claro. viernes. Entonces quedaríamos con el puro jueves y nos cortaría Y- la semana. Así que yo creo que no debería haber problema, porque si no, esto de las vacaciones no podría impedirnos digamos, redondear el módulo, si no, esta cuestión no la podemos tirar para después. Imagínense, ya esta cuestión va a estar en otra parte de la cabeza. La idea es que esté fresco. Así que yo creo que lo vamos a dejar igual. Bueno, dejémoslo, Ya, profe. pero vamos a dejar ¿El jueves o el miércoles? la, vamos a dejar el viernes hasta las 14 horas nomás, ¿ya? Cosa de que no hayan el día viernes preguntas o problemas, oh, no me puedo meter a dar la prueba. Yo sé que ustedes no son problemáticos como curso, pero para la administración igual es bueno también mantener esa tranquilidad de que se respeten esos plazos. Ya, ¿Ya? Así que entonces la prueba recuperativa va a ser el viernes hasta las n- 14 horas. n- no, estamos hablando de la Ah, prueba de esta semana. ya, ok. La prueba de esta semana entonces la vamos a dejar, igual que la anterior, de jueves a viernes, igual que la otra. El jueves va a empezar a las 8 de la mañana y va a terminar el viernes a las 14 horas. El otro día yo la dejé hasta las 23:59, o sea, a la medianoche prácticamente.
Ahora va a ser un poquito más corto. Ya, y con temas de recuperativas, profe, Sí, ¿eso se va a ver al la re- final? Ujú. no la recuperativa, yo lo voy a preguntar y ahí yo entonces Ok, les voy a decir, porque ojo con algo, yo me puedo hacer cargo solamente de las pruebas mías. O sea, las pruebas de la profesora Tania, yo ahí no puedo hacer nada. no, sí, de usted, profe, sí, sí. Sí, esa harina de otro costal. Pero de la prueba de la semana pasada, sí, no se preocupe, podríamos Ya, genial. regular. Ya, pero sería en la misma fecha. Ojo con eso. Mismo día por último. Absolutamente, porque no puede pasarse para la semana de inactividad, si no ahí ya Ya, muchas estaríamos gracias. fritos resolviendo en días de suspensión. Ya, así que esté atenta, yo voy a estar notificando al respecto. Bueno, que tomémonos un break, un pequeño Gracias, break. profe. Sí, vamos entonces a detenernos un poquito. Yo voy a ir a buscar un poquito de agua y son las 8:09. Tengo yo, hagamos un break de 10 minutos y nos vemos a las 8:20. ¿Ya? Un break de 11 minutos. Nos vemos Ok, enseguida. profe. Ya, gracias. Espérense un tecito.
Ya, ¿volvieron? No veo a nadie en la cámara. Esperar un minuto más entonces. Ah, sí, sí, estaban ahí. Pensé que estaba solo. Gracias. Bueno, vamos a seguir entonces. Quedamos en la 11, ¿cierto? Y ahora pongamos atención en el tercer momento de estos tres momentos de la jurisdicción. Recuerden que en las definiciones eh, o descripción, digamos, de lo que era la jurisdicción, que se daba en el artículo 76 de la Constitución, en el artículo primero del Código Orgánico de Tribunales, estas eran coincidentes, las vimos, y existían estos tres momentos que les dije. Y acá, fíjense que abajo, donde dice 3.2, dice No momentos o se ve, etapas. profesor. Disculpe, profe, no Ah, se ve. disculpe, tiene razón, yo no he compartido la pantalla. Qué Yo, bueno que me yo decía, tal avisó. vez ciega, tener problema con los lentes, decía yo. Claro, no, tiene otro tipo de problema que es distinto. Ya. Eh, ahora sí. Entonces, miren, coincide entonces con estas definiciones los tres momentos. Esto es súper importante. Conocer, ya sabemos que desde que se somete a conocimiento ya no se puede excusar y ese era el principio de inexcusabilidad, porque después no se puede hacer el leso, ¿cierto? Se puede excusar. Después de conocer, juzgar lo que está conociendo o lo que ya conoció y después viene ejecutar lo juzgado. Por eso yo repaso estos tres momentos, porque si nos devolvemos un poquito hacia arriba, nos faltó el número 12 de las características de la jurisdicción. Y esta última facultad, ya que es parte de este poder deber del Estado, dice, está amparada por la facultad de imperio. ¿Ya? Imperio. Es lo que quiere decir es que puede ordenar, lograr hacer imperativa las resoluciones. Entonces, el que no la quiera acatar, mediante la facultad de imperio, se le puede hacer calar igual lo que dice la resolución judicial o sentencia, como cuando no se, como cuando no se quería comer la comida cuando es chico, el dicho, ¿cierto? Si no les gusta, la lleva puesta. O sea, no tiene pelejir aquí, ¿ya? Entonces, ahí está la facultad de imperio, que es la facultad de hacer ejecutar lo juzgado. Y aquí está la facultad de imperio, aún de manera coercitiva, o sea, aún con la fuerza pública, racionalmente aplicada y justificada, ¿cierto? Legalmente organizada y aplicada para los fines del Estado. Entonces, ahí está la facultad de imperio que corresponde entonces al tercer momento. Entonces, esto ya lo conocen y pasaríamos a describir lo que serían los momentos. ¿Ya? La primera es la etapa de conocimiento. La etapa de conocimiento es la primera etapa de estos tres momentos que hemos descrito en reiteradas ocasiones. Y acá es donde el tribunal toma conocimiento de las pretensiones de las partes. Acá es donde, cuando se refiere a las pretensiones, lo que se está refiriendo es a los argumentos de cada cual. Esto siempre suele suceder de que la primera parte que actúa es la que primero pone sus pretensiones. El esquema clásico es La la demanda. demanda, ¿cierto? La demanda, porque ahí es donde señala cuáles son sus pretensiones y tendría un emplazamiento, ¿cierto? Y de ahí una contestación. Entonces, allí también estarían las pretensiones del demandado, que podrían ser referirse a lo que el demandante está pretendiendo, o bien podría contestar una demanda diciendo
yo no tengo nada que ver con tus pretensiones. Y podría justificar también en el caso de, por ejemplo, señalar que las pretensiones del demandante son improcedentes, porque, por ejemplo, se equivocó de persona, ¿cierto? Y en el caso en que tengan pretensiones contrapuestas, podría también darse el caso de una demanda eh, reconvencional, ¿cierto? En donde termina siendo el demandado pasa a ser el demandante, ¿ya? Porque se refiere a lo mismo, al mismo asunto. Pero el punto es que la toma de conocimiento es donde se conocen estos argumentos. Y aquí entonces estarían más o menos esquematizados, ¿cierto? Con el ejemplo de un juicio civil, ¿ya? El primer momento, ojo con esto porque acá lo que hicieron es reducirlo en A, B y C los tres momentos, ¿ya? Así que tiene este título grande que dice etapa de conocimiento, pero acá están las tres, ¿ya? Entonces solamente la letra A se refiere al conocimiento, ¿ya? Y la B y la C se refieren a los otros momentos. Entonces tengan cuidado con eso por el título que está en grande, que da para confundirse. ¿Ya? Entonces, la discusión estaría dada por la demanda, la contestación, la réplica y la dúplica, que sería esta bilateralidad en la medida que se contestan las respectivas actuaciones judiciales, demandante y demandado, y también eh, la conciliación, ¿cierto? Que este trámite esencial que el juez tiene como obligación realizar antes de pasar a un periodo probatorio. Eh, y después la recepción de la causa a prueba. Cuando no existe la conciliación, generalmente pasa la causa a prueba. ¿Por qué? Porque no hubo conciliación, no hubo puesta de acuerdo, porque la idea era terminar el juicio allí, pero ya un juez sabiendo las pretensiones de cada cual, lo que hace es ofrecer bases de arreglo y actuar como amigable componedor, dice la ley. Ya, eso quiere decir que él no está actuando en términos estrictamente judiciales, como lo suele hacer al fundamentar la sentencia, sino que lo que se está tomando como referencia son eh, el conocimiento que ya tiene por las actuaciones judiciales respectivas previas y con eso ya podría dar alguna propuesta de solución y las partes al aceptar la conciliación, esto se levanta un acta, ¿cierto? Y toma el lugar de una sentencia terminándose el problema, ejerciéndose la jurisdicción y de esa manera se produce la cosa juzgada. Y acá viene, después de la conciliación viene y recepción de la causa prueba, esto es cuando no hay acuerdo, no hay conciliación, y también puede suceder un mix, ya que es donde existen puntos de prueba sobre un determinado asunto que se está viendo y puede haber conciliación parcial. Entonces, las partes están de acuerdo en zanjar cosas en las que sí están de acuerdo. Entonces dicen, sí, estoy de acuerdo en esto y en esto, y eso lo dejamos en una conciliación, ya en este llamado que hace el juez a las partes, pero quedan otros asuntos que no están en la conciliación, y eso sí que van a ser parte de una recepción de la causa a prueba, dado que existe todavía ahí un asunto de litigio o de opiniones contradictorias respecto a puntos de prueba que el juez va a ser el que va a enumerar. ¿Ya? Entonces ahí tienen la etapa de conocimiento. ¿Por qué? Porque después viene ese periodo probatorio, ya que también es parte del conocimiento, la recepción de la causa a prueba, porque en la medida de que se necesita argumentar, comprobar las pretensiones de cada cual, también se va generando conocimiento, conocimiento
que no se tenía antes. Por eso se tuvo que llegar a este periodo probatorio para que se compruebe con hechos fehacientes, ¿cierto? Y indudables. eh, y entonces el juez tenga una opinión bien fundada, ¿ya? Y ahí estaría la etapa de discusión. Después vendría la etapa de juzgamiento, que es donde se resuelve la contienda en la sentencia definitiva, y esto ya terminado el primer periodo de las formas que acabamos de señalar, ¿cierto? Puede ser después de las primeras actuaciones judiciales, que son estas cuatro típicas: demanda, contestación, réplica y dúplica, ya, porque podría ser que haya una demanda y una contestación y no se llegue a las últimas dos, pero lo que importa es que siempre, 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 siempre tiene que estar este llamado a conciliación para, de alguna forma, evitar una judicialización prolongada, ya, porque esto ya está judicializado. Entonces, de esa manera podría resolverse de forma más breve la contienda. Y en caso de que no se resuelva, sucede que se meten al periodo probatorio y de esa manera se extiende, ¿verdad? Entonces, después de tener un conocimiento, pasa esta segunda etapa en donde hay un juzgamiento porque ya están todos los antecedentes sobre la mesa. Y vendría después la C, que sería la tercera etapa de estos tres momentos que hemos estado señalando, que es la etapa de ejecución, y que en los artículos que habíamos citado eh, se describía como hacer ejecutar lo juzgado, ¿ya? Y aquí es donde dice que se lleva a efecto el cumplimiento de lo resuelto, utilizando, si es necesario, la fuerza para ello. Ya sabemos que esa es la facultad de imperio de que está revestida la jurisdicción como poder del Estado, ¿ya? Y puede hacerse cumplir de forma incidental, ¿ya? Y esto significa que se solicita acto seguido de cuando se dicta la sentencia. Es como si fuera la colita del juicio, en el mismo juicio. Se dice incidental porque se tramita como un incidente, ¿ya? Pero después de haberse resuelto lo principal, ya, porque acá no es un asunto accesorio. Y la otra forma de hacer cumplir la sentencia es a través de la posibilidad de iniciar un juicio ejecutivo. Eso significa que se puede abrir un juicio después, por si se le pasó el plazo de hacerla ejecutar de forma incidental, que generalmente es un año, en el caso civil. Se le pasó el año, entonces después usted puede hacerla ejecutar de forma ejecutiva. Y para eso tiene que abrir otra causa, que sería solamente una causa de hacer cumplir. ¿Por qué? Porque usted ya no va a entrar a discutir lo mismo, que ya tiene una sentencia, y la sentencia es un título ejecutivo. Entonces usted va, genera una demanda ejecutiva y lo que está pidiendo no es discutir hechos ni probar nada. Usted lo único que hace es exigir que se cumpla lo que la sentencia dice. Y entonces esa es la otra forma de ejecutar. ¿Se dan cuenta? Que es una forma posterior, eh, y esa dura hasta 3 años, ese título ejecutivo. Y el cumplimiento incidental es acto seguido de la dictación de la sentencia. Es como si fuera parte del mismo juicio. Entonces ahí tienen los tres momentos, y acá están las características de la jurisdicción y la diferencia con las de la competencia, ¿ya? Y no nos vamos a meter mucho acá, excepto la diferenciación, que igual es importante, y por eso creo que venía el caso ver esta parte o el número 3, y por eso les dije saltémonos estas páginas porque después se entiende mejor el 2, porque está a mi gusto, y en todos los textos aparecen en ese orden, entonces aquí aparecían invertidos. Y dije, chuta, que igual dificulta un poco, dado el sistema jerárquico de explicación que hemos estado siempre usando, ya desde el mayor o lo más general a lo más particular. ¿Ya? Entonces, lo primero es que les decía que la jurisdicción es más abstracta, ¿ya? Y por eso es un poder deber del Estado para la resolución del conflicto de relevancia jurídica, que ya sabemos que tiene los tres momentos, etcétera, etcétera. ¿Ya?
Y aquí no hay conflictos de jurisdicción porque la jurisdicción es una sola. Pero en cambio la competencia, y aquí ya empezamos a hacer la diferencia, es el grado o esfera o medida para el ejercicio de la jurisdicción. Y ahí ya estamos viendo por qué les dije que mejor viéramos lo otro y después, porque la competencia es la medida de la jurisdicción. Es como si tuviéramos la jurisdicción y con un cuchillo después empezamos a partir los trozos como un queque. ¿Ya? Entonces lo que sucede es que se, se estarían ofreciendo trozos de jurisdicción que estarían abarcando determinados asuntos jurídicos sobre determinados territorios, dependiendo el ámbito de la competencia, digamos, los factores de la competencia de los que se trate. Y esta, en cambio, es delegable, es prorrogable, ya, y hay conflictos de competencia, ¿ya? Porque muchas veces lo que sucede es que existe más de un tribunal competente, y en otros casos la competencia también se traslada de lo que podría ser un tribunal eh, en donde, por ejemplo, territorialidad es naturalmente competente, pero una de las partes va y contesta la demanda o ejerce una acción judicial en otro y, bueno, la competencia se traslada. ¿Ya? Y también es delegable, por ejemplo, en el caso de lo que serían los exhortos, como les decía, porque una actuación judicial en donde naturalmente, cuando hablamos de naturalmente, estamos hablando de que son los tribunales establecidos por la ley, que tienen que estar establecidos antes de que sucedan los asuntos de relevancia jurídica. Entonces también pueden ser algunos trámites judiciales delegables, ya porque dentro de otras cosas, actuaciones judiciales en general, ya porque, por ejemplo, la toma de un testimonio de una prueba de testigos, por ejemplo, que tiene que hacerse en otro territorio, ya debido a alguna urgencia. Por ejemplo, hay que tomar una toma de un testimonio, por ejemplo, una prueba de testigos en Isla de Pascua, por ejemplo, o algo así. Ahí claramente hay que generar alguna especie de traslado de la competencia para que se hagan ciertas diligencias allá. O también pasa con un embargo en el caso de bienes muebles, por ejemplo, los vehículos. ¿Ya? Si un auto se anda moviendo, no pueden saber el tribunal específico y a veces dicen, no, el auto está en Temuco. Bueno, se traslada la orden y la competencia para hacer el trámite respectivo a la zona y ahí se hace el embargo del auto. ¿Ya? Entonces son cosas que tienen un dinamismo. Por eso existe esta delegabilidad. ¿Ya? Así como el exhorto, que son estas instrucciones de un tribunal a otro para que haga ciertas gestiones. ¿Ya? Por ejemplo, recibir incluso, por ejemplo, un comprobante de pago, dinero, por ejemplo, lo que sucede en policía local. A usted le sacan una infracción en Chillán y usted se devuelve a su ciudad, que por ejemplo podría ser Iquique, y entonces usted hace todos los trámites que tienen que ver con su infracción desde Iquique. Entonces le van a decir que tiene que depositar el dinero en la cuenta corriente del tribunal de donde usted cometió la infracción y después le mandan sus documentos de vuelta, su licencia de conducir y la reciben en Iquique. Se dan cuenta que eran gestiones que correspondían a un tribunal, pero finalmente por valija, digamos que se mandan internamente las cosas para que las actuaciones judiciales queden más o menos a la mano de la persona que tiene que actuar. ¿Ya? Entonces, ahí hay una delegación de funciones. Bueno, entonces, ahora es cuando nos devolvemos. Nos devolvemos y aquí terminamos con lo que yo les dije que estaba invertido y había que leerlo en vez de así, así. Y aquí nos devolvemos y entonces vamos al 2 que sería lo que estaba después de cuando terminaba de explicar los tribunales arbitrales. Entonces, ojalá que no se enreden tanto, pero
ahí van a entender por qué había que leerlo en este orden. Entonces, la competencia está en el 108 del Código Orgánico de Tribunales y con esto van a entender por qué lo estamos viendo así. Con esto queda clarito de que este era el orden en el que se tenía que leer la información y no como estaba puesta. Fíjense que dice que la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. ¿Ven? Que es una medida que es aplicada eh, para conocer determinados asuntos en la esfera de sus atribuciones. Esto quiere decir que es por una materia y un territorio determinado. Entonces pasamos de estar hablando de lo que era la jurisdicción, que era este poder abstracto, como poder del Estado, por eso hablamos de esta separación de poderes que era mucho más macro, que por eso había que hablarla al principio. Y ahora ya estamos llegando a donde este poder se encarna en lo que serían los jueces o los tribunales, y ahí es donde se aplica la jurisdicción a los asuntos que se someten al conocimiento de estos tribunales. Y esta es la competencia, ¿ya? Que es la esfera de las atribuciones para ejercer la jurisdicción. Ahí tienen la definición del 108, ¿ya? Y acá dice que la definición tiene críticas, ¿ya? Porque no es una definición perfecta, ¿ya? Porque dice que no solo la ley coloca los asuntos dentro de la esfera de las atribuciones de un tribunal, sino que también pueden hacerlo las partes interesadas a través de la prórroga de la competencia, que era esto que les decía, que al final las partes trasladaban un asunto a un tribunal en la medida que la ley lo permita, ¿ya? Porque hay asuntos que la ley no permite que se trasladen. Entonces, como les decía, la jurisdicción es el queque entero. Y la competencia es la medida de la jurisdicción, es decir, en la porción respectiva para tratar ciertos asuntos de relevancia jurídica, y por eso es la medida de la jurisdicción. Los elementos que determinan la competencia. Número uno está el territorio. Hace un rato atrás hablamos de esta jerarquía de los tribunales en donde teníamos eh, esta división entre tribunales ordinarios, ¿cierto? Y también los tribunales superiores e inferiores. Y ahí entonces nos dábamos cuenta que existían tribunales inferiores que estaban al alero, subordinados a un tribunal superior que por territorialidad y distribución legal también lo hacía estar, digamos, dentro de esa distribución de la competencia respectiva, ¿ya? Entonces, la extensión determinada donde se ejerce la competencia de cada tribunal. Esa sería la unidad mínima de distribución territorial, que sería la de los tribunales inferiores en ese ámbito. Y sabemos que en el caso de los tribunales superiores, como las cortes de apelaciones son comunas, como en las ciudades grandes, o agrupaciones de comunas, como cuando las ciudades no son tan grandes, ¿cierto? Ahí entonces se agrupan muchas comunas que quedan bajo el alero de una determinada corte de apelación. La materia. La materia es el segundo elemento, que es la naturaleza del negocio sometido a conocimiento. Se refiere al ámbito. Y hemos mencionado varios acá hoy día, que serían el civil, ¿cierto? El de familia, el asunto aduanero, el asunto comercial, mercantil, el asunto laboral, el derecho al trabajo. Y sí, esa es la materia que es sobre lo que versa el asunto que se va a someter a conocimiento del tribunal. La cuantía. La cuantía se refiere
a el valor de la cosa. ¿Ya? Es una forma de medir, digamos, la relevancia por ponerle una unidad de medida. ¿Ya? Esto es para diferenciarlo de lo que se le llama los juicios de bagatela, los juicios por insignificancias, por cuestiones baratas, sin mucha, o de poca monta, ¿ya? Para que entonces los tribunales sepan a qué derivar las determinadas causas, ¿ya? Por eso, en el caso del ámbito civil, la cuantía es el valor de la cosa disputada. Y en materia penal, la pena asignada al delito, que sería más o menos una relación entre el daño, el avalúo del daño y la pena que tiene, ¿cierto? Indemnización. Dependiendo del caso. Como dice usted, por ejemplo, en materia penal surgen distintas responsabilidades. Una es la penal, que es la responsabilidad que se tiene respecto de la sociedad, porque hay que responder por el orden público en sí mismo, ya Ah, mantener, digamos, la sociedad en un orden público, ¿verdad? Y otra cosa distinta son los daños que yo le causé a un particular con el delito que hice. Si yo provoqué un delito con resultado de muerte o con resultados materiales, eso ya corre por otro canal. Y otra cosa es que se haya acreditado una culpabilidad sobre algunos hechos que son prohibidos por el Código Penal. Y esos, haya o no causado daño, la conducta es la que se reprocha con la medida, ¿cierto?, que aparece en el código, por eso, porque cada conducta tiene relacionada, ¿cierto?, tiene aparejada una sanción, ¿ya? Y por eso aquí está también este tema del hurto falta, por ejemplo, la cuantía en lo civil y la materia penal, por ejemplo, para el caso de los delitos menores, que es lo que sucede siempre, en donde el daño causado es tan chico que a veces no queda en nada, ¿cierto? Porque si se está robando un Super 8, probablemente, como una falta grave nomás. sí, claro, va a ser una Pagar una falta, multa. si es reiterada, se agrava todo, pero finalmente nadie Claro. va a ir a la cárcel por robarse un detergente o un Super 8, ¿cierto? Entonces, más o menos se entiende el punto en donde Sí, es profe. el otro factor que es la cuantía, ¿cierto? Y por eso, por ejemplo, el caso de las faltas también tenemos, respecto de la sanción que tienen, están en el juzgado de policía local. Por ejemplo, alguien que se pasa un disco pare no va a ir al tribunal oral en lo penal, ¿entiende? Porque allí también hay un tema de cuantía, que es algo que se puede pagar una multa. Aunque sea grave, ya se puede pagar. Más o menos son valores menores a los que podría tener una pena, que es la que sería si es que se atraviesa el disco pare, pero eh, tiene un resultado de muerte o tiene agravantes como estar bajo la influencia del alcohol y todo eso, ahí ya pasa a otro ámbito y entonces así se va agravando, subdividiendo, digamos, los niveles de la gravedad respecto de la cuantía en esos casos. Ya, en el caso del número 4 es otra cosa, es un poco distinta a las anteriores ya, y se refiere al fuero, que es una dignidad que tienen ciertas personas. Ya, este elemento de lo que trata es de generar igualdad entre las partes cuando no existe esta igualdad en los hechos. ¿Ya? El fuero eh, lo que hace es generar igualdad cuando no la hay, porque existen personas con cierta dignidad. Se le dice así en la ley, dignidad. Por ejemplo, yo tengo problemas con el alcalde o me encuentro con eh, algún senador y tengo un choque de tránsito, imagínense. Entonces yo tengo un choque con algún senador de la República en una esquina en un semáforo común y corriente, ¿ya? O bien tengo algo más común con el alcalde de la comuna donde yo vivo. Entonces, si sabemos que el juzgado de policía local
ejerce, digamos, el poder para poder juzgar acerca del asunto que estamos viendo, pero también tiene una relación muy estrecha con lo que es la municipalidad, porque el juez de policía local también aporta con las multas que van al arca municipal. Entonces, el alcalde claramente va a tener una ventaja sobre mí, porque yo no tengo ese cargo público, y ese cargo público es la dignidad especial que tiene esta persona. Por lo tanto, lo que el fuero hace es trasladar la competencia y restársela al juez que naturalmente corresponde. ¿Ven? Por eso dice naturalmente corresponde. Entonces lo que hace es trasladarla a uno de mayor jerarquía. Entonces si yo tengo un tribunal inferior, que es el que va a conocer acerca de un asunto, que podría ser ese que estamos viendo, o podría ser otro asunto civil, por ejemplo, una disputa acerca de un inmueble, no va a ser el juzgado de letras el que va a resolver cuando yo esté eh, entrabando una demanda, digamos, contra una persona que tiene un cargo público, porque lo que va a hacer es subir a la Corte de Apelación, al superior jerárquico que hablábamos delante, donde están las demás bajo su alero, porque en la Corte de Apelaciones no tienen nada que ver con el alcalde. A ellos no les interesa eh, que él sea el corazón y el alma de la comuna y todo lo que estábamos hablando en esta dignidad especial en donde a los alcaldes siempre se les pone alfombra roja y se les sirve alguna cosa donde, donde atraviesen una puerta se les atiende como alcalde. Entonces eso es lo que va a suceder si es que conoce el tribunal de la comuna. Ya, entonces acá Profe, se elimina eso subiendo al tribunal de mayor jerarquía. Dígame. ¿sería como un desafuero o son dos cosas distintas? Porque Mm, nunca he entendido el fuero, pero sí el fuero presidencial, por ejemplo, o los parlamentarios cuando tienen y están dentro de una disputa. Primero es hay que muy buena su pregunta. desaforarlos, Sí, sí, ¿ya? justamente es lo contrario. ¿Ya? Ya, mire, vamos a terminar de explicar esto y vamos a sacarle la duda, porque es súper buena Ok, la gracias. pregunta que usted hace. Sí, mire, ya entonces terminando con este asunto, el fuero es una garantía para la persona que no ostenta tal dignidad, o sea, la persona que está en la situación de inferioridad, digámoslo así, ¿ya? Porque no está en esa situación en donde tiene esas redes, digamos, de conveniencia institucional. Ahora, como dice Cristina, ¿por qué se llama fuero y no se llama desafuero? Es muy buena la pregunta que hace porque tiene que ver con esto, ¿ya? Y es porque lo que sucede en determinados cargos públicos, como usted está nombrando, por ejemplo, en el caso de los parlamentarios o el presidente, ahí se llama desafuero, porque lo que hacen es quitarle el fuero. Y lo que tienen los parlamentarios y el presidente es una especie de blindaje para ser juzgados mientras dure su periodo de ejercicio. Entonces, si el periodo de ellos dura 4 años, ¿cierto? Lo que va a suceder es que el, el fuero los va a blindar hasta que termine el periodo y terminando su periodo van a ser juzgados por la causa que se supone que tienen que juzgar, ¿ya? En un tribunal. Pero el desafuero lo que hace es quitarles el blindaje. Pero se les quita el blindaje porque estas personas están blindadas en principio para que no sea interrumpido el ejercicio de sus funciones durante la duración de este periodo. Por eso, una situación excepcional sería el desafuero. Pero en cambio acá estamos hablando del fuero, que es algo que no se le está eliminando a la persona, no es un desafuero. Acá el fuero trata de que la dignidad especial la sigue teniendo, pero para que sea juzgado con esta garantía de igualdad para la persona que no tiene esa dignidad,
se traslada a un tribunal que va a ver las cosas de forma objetiva. ¿Ya? Entonces ahí es donde está la diferencia entre fuero y desafuero. El fuero sería mantener el fuero, pero para no dejar el asunto sin resolver, lo conoce entonces un tribunal superior. Ok. ¿Ya? Así que yo creo que vamos a llegar